Dicho lo anterior y sin más preámbulo, arrancamos con la exposición inicial de la mañana, titulada Incidencia de los certificados de origen en la declaración inexacta por partida arancelaria y otros en los acuerdos comerciales de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. Exposición que será desarrollada por Horacio Félix Alaís, quien nos visita desde el país hermano de la Argentina. Horacio Félix Alaís es especialista en Derecho Aduanero, profesor universitario y publicista, abogado por la Universidad Católica Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Austral y magíster en Derecho por la misma universidad. Fue profesor de Derecho Aduanero en cursos de posgrado y profesor de materias de tributación y temas aduaneros, ponente y conferencista en distintos congresos y cursos de la especialidad, autor de diversas publicaciones y trabajos, algunos con mención de honor. Se desempeñó desde el año 1982 a 1992 como abogado de la ex Administración Nacional de Aduanas, prestando servicio en la División Sumarios y División Judicial a cargo de uno de los equipos judiciales. Finalmente, fue jefe de la División Jurídica de la Secretaría del Interior de la Administración Nacional de Aduanas. Actualmente, desempeña su labor profesional como asesor privado y es socio del estudio jurídico Alaís Torres Brizuela, Abogados. Expuesto lo anterior, recibimos con un caluroso aplauso a Horacio Félix Alaís. Muchas gracias. Antes que nada, como corresponde, un agradecimiento a la Autoridad de Impugnación Tributaria por la gentil invitación que me hiciera llegar. Y la verdad que es un gusto poder exponer ante tan importante auditorio un tema interesante. Me ha llamado la atención que se haya escogido este tema porque pocas veces se habla del mismo y tiene que ver con la incidencia de los certificados de origen. Sobre todo porque el certificado de origen pasa a ser un documento casi sacramental en la actividad del comercio exterior. Y es lógico que así sea. Con lo cual, acá voy a hacer como una introducción, una contextualización sobre dónde nos estamos moviendo, qué cuestiones subyacen en esta temática y sobre todo, bueno, hacer una explicación técnica sobre la hipótesis de fondo que tiene esta ponencia para luego llegar a las conclusiones. Y anticipo que estas conclusiones hay que prestar bastante atención porque va a tener bastante implicancia, sobre todo acá en Bolivia, sobre todo por la inminente incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. No sé si será a fin de año o el año que viene, pero esto parece que es una realidad marcada, con lo cual este tema va a tener amplia vigencia, sobre todo tomando la experiencia de estas cuestiones que ha tenido en Argentina y en Brasil también en estas consideraciones. Como modo de presentación, tenemos que ver qué es la determinación o por qué interesa la determinación de origen de una mercadería. Básicamente, el origen es una característica propia de la mercadería, a diferencia de la procedencia, que es una característica más bien del transporte. Acuérdense que las reglas usuales, inclusive en casi todos los reglamentos aduaneros, establecen normas, estándares, por las que se determina el origen de una mercancía. No cabe duda que un producto natural es donde ha sido extraído, cosechado y demás, pero empezamos a observar que el origen es un sistema que empieza a tener ciertas pautas, sobre todo en el dinamismo, en el denominado contexto de la globalización. ¿Por qué? Porque el producto que más me genera inquietud es el producto que intervienen
partes de diversos orígenes. Y es necesario predeterminar cuál es el que le va a dar el origen final a ese bien terminado. En un mundo globalizado es altamente probable que productos muy sofisticados, como puede ser un automóvil de alta gama, sea fabricado en un país en el que nosotros suponemos que es el originario. Doy un ejemplo clásico. Un auto Porsche de alta gama. Todos presuponemos que es un auto de origen alemán. Sin embargo, se fabrica en Polonia y intervienen partes y piezas de casi 60 países. Vuelvo a la pregunta inicial de qué origen es este automóvil Porsche. Pero no voy a entrar, porque no es el objeto de este trabajo, a hacer un análisis profundo sobre el régimen de origen de mercancías. Pero por lo menos veamos en esencia por qué me interesa y es relevante desde la perspectiva aduanera el origen de una mercadería. Primero porque me ayuda a clasificar mercaderías, también a determinar su valor, precisar su situación frente al arancel externo común, aplicar derechos antidumping o compensatorios, aplicar restricciones directas, aplicar medidas de retorsión, permitir la libre circulación de mercaderías y, por último, determinar las condiciones de comercialización interna. En este contexto vemos que es una herramienta sumamente importante porque obviamente el origen trasciende y permite aplicar diversas cuestiones vinculadas precisamente a esa mercadería. Las reglas internacionales, como les dije, son estándares, pero no hay un código o una norma que obligue a todos a cumplir a rajatablas en sus países para determinar un origen. Esto es parte de la dificultad que tiene el tema. Hay países que con un simple proceso de ensamblado ya le otorgan un origen, aunque el valor agregado haya sido inferior al 10%, al 5%, etc. Empresas maquiladoras, regímenes de zonas francas industriales. Podemos dar infinidad de situaciones, pero esto tiene, y por eso acá es donde genera cierta dificultad, que en el mundo globalizado, en el mundo del libre intercambio, acuérdense que la regla es la eliminación gradual de los aranceles aduaneros, pero en ese contexto todos los actores tienen que intervenir de la siguiente manera, con lealtad. El subsidio privado es una deslealtad al comercio exterior que se lo conoce como dumping. El subsidio público o estatal se lo conoce como las medidas de subsidios generales. ¿Cómo se combaten estas deslealtades? El dumping con un derecho antidumping y el subsidio con un derecho compensatorio a los efectos de neutralizar estos efectos. ¿A qué viene todo esto? Que precisamente, como los países tienen normas propias de origen, yo puedo vulnerar la aplicación de un derecho antidumping o la aplicación de una salvaguardia porque sustituyo el origen respecto de un país que me va a emitir un certificado cuando en realidad no cumple con las medidas normales para considerar que esa mercancía sea realmente originaria. En el caso de Argentina, que es uno de los países que mayor medida junto con Canadá ha establecido en materia de derechos antidumping, obviamente el país que siempre es el generador de dumping es China. Obviamente cuando se inicia una investigación por dumping, automáticamente el importador trata de sustituir origen. En este caso es llamativo que China ha desarrollado países del sudeste asiático, Vietnam, Malasia, Tailandia, por decir algunos casos Taiwán, en la que aparecen los mismos productos, pero con un certificado de origen de estos países. Volviendo al ejemplo que les anticipé de Argentina,
ya es moneda corriente que cuando hay una medida antidumping china aparecen automáticamente importaciones de Malasia. Y Malasia tiene un sistema de un área denominada casi como sería una suerte de zona franca o una área aduanera especial, en la que directamente es un proceso de cambio de packaging o cambio de presentación del producto, pero el producto sigue siendo chino. Y de esta manera se perfora o se elude la medida antidumping señalada. ¿Qué sucede con los acuerdos internacionales? Acá tenemos que hacer alguna aclaración. Tradicionalmente hay acuerdos en los que los países actúan como complementación económica, en la que negocian partidas o posiciones arancelarias. Esto ha sido clásico, por ejemplo, en el marco del ALADI. Los acuerdos se celebran bilateralmente entre los países y como en un intercambio de figuritas como los juegos de los niños, dan ventajas de un producto respecto de otro. Pero acá no cabe duda que son limitadas, por más amplio que pueda ser, y se refieren siempre a partidas arancelarias. Acá el certificado de origen va a tener la finalidad de certificarme que ese producto corresponde a una determinada partida arancelaria. Por eso su inclusión en el certificado es sustantivo. El verificador aduanero va a tener que, en el proceso de constatación, constatar que esa mercancía se corresponda a esa posición arancelaria, que a su vez es la que tiene que estar negociada con la preferencia arancelaria propiamente dicha. Ahora, tenemos otro tipo de acuerdos. Los acuerdos en los que establecemos un mercado común, en donde acá la situación cambia. Yo no negocio partidas arancelarias, yo negocio el universo completo de mercancías originarias. Acá ya la situación, en todo caso, basta acreditar el origen. Ahora, si el producto es originario del país miembro, obviamente le corresponde el tratamiento arancelario del mercado común. Análogamente a lo que acontece en la Unión Europea. A nadie se le ocurre hoy pedir un certificado de origen de un producto alemán, francés, español. Circula libremente. Como vemos entonces, el enfoque es distinto. Algo parecido tenemos con la Comunidad Andina de Naciones. Pero a diferencia, la comunidad mantiene ese objetivo, pero tiene muchas excepciones. Cada país se ha reservado posiciones y dispersos tratamientos arancelarios en este flujo y en este intercambio. Claro, ¿cómo acredito en estos regímenes, no es cierto, el origen al que estoy refiriendo? Ya hemos observado la idea del origen. Si analizo el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones junto con el acuerdo del Mercosur, me animo a decir que son idénticos. Hasta cuando ve uno el documento original, usa el mismo tipo de letra. Porque acá, convengamos, no hay mucho que inventar, está todo escrito. Es evidente que va a pedir una serie de datos y los requisitos estandarizados para acreditar un origen son los mismos. Podrá variar, y eso dependerá de lo que libremente las partes contratantes hayan asumido, cuál va a ser el porcentaje de valor o contenido nacional o contenido comunitario para un bien industrializado, considerarlo originario del grupo o del marco del acuerdo. Pero también aplico las reglas estándares del producto natural, el producto cosechado, el producto extraído o el producto enteramente producido con partes exclusivas de un solo país o con partes concurrentes de países miembros de este acuerdo.
Un dato interesante a remarcar. Claramente, no compete a las aduanas determinar el real origen de la mercadería. Esta facultad está delegada o reconocida en otro organismo del Estado. Pueden ser las secretarías o ministerios de comercio, pueden ser el Ministerio de Economía, pero a través de un área correspondiente que generalmente suele llamarse área de origen o sección de origen y demás, se encargará de investigar el origen, investigación que puede ser generada válidamente por alguna denuncia aduanera, pero normalmente las denuncias de origen no vienen por la aduana, suelen venir de interesados particulares que encuentran que está ingresando un producto con un beneficio y advierten que no tiene el origen que se dice. ¿Me entienden? Entonces, esta retroalimentación se produce a través de los usuarios o perjudicados en esta competencia comercial que se produce entre los productores locales y los productores que venden, los comerciantes que venden productos importados. En este contexto, estos organismos, recibida la denuncia, se encargarán de comunicarse con su equivalente del país supuestamente originario del producto para iniciar un proceso de constatación y de investigación. Es claro también, así expresamente lo establece la decisión 416 de la Comunidad Andina de Naciones, en la que claramente se establece que las autoridades aduaneras de un país miembro no podrán impedir el desaduanamiento de la mercancía en los casos de duda acerca de la autenticidad, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en la misma decisión 216. Y que, como todos sabemos, ayer algo también se comentó, corresponde por el resguardo de la renta fiscal que la mercadería sea liberada, ingrese a plaza previa constitución de una garantía. Es lo habitual, esto es casi el ABC de la actividad aduanera. En el Mercosur tenemos el mismo reglamento, o sea, el mismo alcance. No le corresponde a las aduanas, pero no está claro esta idea de cuál es el rol que va a tener la aduana a la hora de liberar la mercadería. De todas formas, lo que se busca es que si hay duda acerca de la autenticidad o algún elemento del certificado de origen, se constituya la garantía para que pueda nuevamente liberarse la mercancía e ingresar a plaza. Claro, de los acuerdos que estoy mencionando acerca del alcance del certificado de origen, encontramos que hay requisitos formales y requisitos de fondo. El requisito de fondo es obligatoria su observación. Generalmente suelen ser los mismos. Primero, tiene un formato estandarizado. Tengo que usar ese formulario, no otro. Segundo, tiene que estar certificado por una autoridad expresamente habilitada para acreditar el origen. Esto lleva a que tiene que tener firma hológrafa. Tiene que estar firmado de puño y letra. Tiene que tener un número, tiene que tener fecha, tiene que tener el nombre y los datos del exportador y nombres y datos del importador, y factura comercial y un plazo de validez. No puedo emitir un certificado de origen con fecha anterior a la fecha de emisión de la factura comercial, porque también el certificado de origen tiene un plazo de validez para presentarlo o invocar ese beneficio ante la autoridad aduanera. Ahora, por defecto, y acá yo admito, esto es una conclusión mía, se ha incorporado
la mención de la posición arancelaria en el certificado. Y yo digo que esto se ha heredado del viejo régimen de Aladi, porque recordemos, como ya les dije anteriormente, que en Aladi estoy negociando posiciones o partidas arancelarias, mientras que en los acuerdos de integración plena todo el universo está negociado. Es implícito, sin perjuicio del cual el certificado de origen tiene que cumplir también unos requisitos expresos donde acredita el origen de la mercadería. Mercadería totalmente producida en el territorio, mercadería parcialmente utilizado insumos regionales, acreditar la regla del 60-40 en el caso del Mercosur, etcétera, etcétera. Esto, digamos, desde la cuestión conceptual. Ahora, ¿cuáles son las facultades aduaneras en la determinación del origen? Ya anticipé que no le corresponde a la aduana acreditar el real origen de una mercadería. Como análogamente no le corresponde a las aduanas determinar la existencia o no de un dumping. Sí tiene facultad en la idea del control de generar las denuncias correspondientes ante la sospecha si el certificado no cumple con alguna de estas normas en orden al origen. Pero por otro lado, las aduanas son los organismos encargados de clasificar arancelariamente una mercadería. El sistema armonizado que aplican prácticamente todos los países miembros de la OMC es el mecanismo por el cual se utiliza una sistematización que establece capítulos, partidas, subpartidas, en la que todos los servicios aduaneros deben respetar y tiene reglas propias de interpretación. Desde luego que si estuviéramos en un país con un arancel tributario consolidado, donde prácticamente no pueda tener mayor variedad, supongamos un ejemplo de 10%, 20% como aranceles máximos, el tema se complica cuando tenemos países, como el caso del Mercosur, que no lo tienen muy consolidado. Hay una dispersión arancelaria muy grande, con lo cual todos sabemos que hay mercadería que puede ser clasificada dualmente, según el criterio que adopte puede ir por una posición o por otra, y si tengo dispersión clasificatoria, obviamente va a aparecer el siguiente conflicto. Naturalmente voy a atender a aquella mercadería que tributa menos y naturalmente el fisco va a interpretar de clasificarme por la que tributa más. Pero esto, digamos, para el régimen general. Esta es la facultad que tiene el servicio aduanero, de clasificar, porque en rigor de verdad vela por la renta fiscal. Operativamente se producen muchos conflictos. Vuelvo a insistir, la generación de conflicto es directamente proporcional a la dispersión arancelaria que tenga. Porque si todo el universo de mercancías tributara el mismo arancel, sería un purismo técnico tratar de generar un conflicto para clasificar una mercadería que a la larga va a tener siempre una repercusión neutra en materia tributaria. Pero, ¿cómo entra en este contexto la cuestión de los certificados de origen en el marco de la CAN o en el marco del Mercosur? Y acá es donde viene el problema. Muchas veces se menciona una posición arancelaria distinta en el país emisor del certificado, distinta a la que acepta el servicio aduanero del país de importación. ¿Qué interpretan algunos funcionarios aduaneros? Si esa mención de la posición está equivocada, lo interpretan como un requisito de fondo y me invalidan el certificado.
me hacen caer el sistema preferencial y como consecuencia de ello, al haber un potencial perjuicio fiscal, me inician una actuación infraccional. En el caso de la Argentina es la infracción de declaración inexacta, artículo 954 del Código Aduanero, inciso A, porque hay un potencial perjuicio fiscal. ¿Por qué? Y porque usted declaró que era una mercadería que iba al cero y en realidad, como la posición arancelaria es distinta, se cae el certificado y tiene que pagar un arancel del 10%. Primera cuestión, ¿es un requisito de fondo? Porque sucede que, en rigor de verdad, la mención de una posición arancelaria en este contexto yo lo puedo entender al mero efecto estadístico, que en realidad no necesita un certificado de origen para tener esta estadística. Con el registro del despacho de importación o la destinación de importación a consumo, claramente el Estado lleva una estadística de los productos que ingresan. ¿Cuál es la idea? Y la verdad que no hay fundamentación, porque vuelvo al criterio sustantivo. El país no ha negociado posición arancelaria, negoció todo el universo de mercancías. Es más, es redundante, es absolutamente innecesario la mención de la posición arancelaria. En el Mercosur se presentaron algunos conflictos puntuales. El primero de ellos, Brasil tiene un impuesto interno para ciertas posiciones arancelarias y que se perfecciona el momento y hecho imponible a la emisión del certificado de origen. ¿Qué hace algún exportador brasileño? Para no pagar ese impuesto, pone otra posición arancelaria. Esa mercancía, cuando llega a la Argentina, el aduanero argentino, que ya sabe de esta situación, se da cuenta y lo invalida. ¿Quién me generó el conflicto? Lo generó Brasil, que de adrede pone una posición, no el gobierno, el exportador, porque no quiere pagar ese impuesto. Les doy un caso que tenemos en la práctica en nuestro estudio. Una conocida empresa multinacional de línea blanca sacó al mercado una novedosa heladera cervecera. Es un artefacto, es más grande que una cava de vinos, de estas eléctricas, una heladerita cervecera muy simpática que está hecha pura y exclusivamente para poner la lata y la botella de cerveza. Está adaptado y demás. Esta empresa tiene un conflicto con la Receita Federal, el organismo de recaudación tributaria, porque está clasificando, poniendo la mención, por una posición distinta. Tiene una exposición millonaria en dólares. Entonces, el certificado que nos mandan, cuando lo vemos en la Argentina, le digo, esto no va. Es más, en el Mercosur, este producto ya tiene una definición clasificatoria aceptada. Podremos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, si corresponde o no corresponde, pero las aduanas se han puesto de acuerdo cuál es la posición arancelaria. Cuando llega el producto, ¿qué hace la aduana? Me lo invalida. Dispara, cargo y denuncia. Yo digo, pará, yo no tengo la culpa de nada. Le explico a la aduana argentina que este es un problema de ellos. Entonces, hoy tengo este conflicto, pero lo gracioso del tema es que vuelvo de nuevo a la pregunta originaria. No se negociaron las heladeritas cerveceras. Está negociado todo el universo arancelario. Entonces, estoy en un conflicto que es absurdo desde lo operativo. ¿Por qué? Porque vuelvo de nuevo a esta cuestión. El error puede producirse por tres motivos. Uno deliberado, como comenté en el caso de las heladeras cerveceras. Otro porque lo impone el servicio aduanero del país exportador. Acá lo que entramos es en un conflicto interaduana de clasificación. ¿Qué se aceptó reglamentariamente para evitar conflictos?
si la clasificación del país exportador de la aduana obedece a una reglamentación o un dictamen clasificatorio emitido por la aduana, en el caso de Brasil se lo llama un parecer, yo trayendo ese documento lo hago valer en la aduana y la aduana lo acepta. La segunda cuestión, que también se acepta, es que en el marco del Mercosur anualmente se reúnen los 4 jefes de clasificaciones arancelarias de la aduana y se ponen de acuerdo en aquellas posiciones que tienen inconvenientes. Esto funciona razonablemente bien. Con lo cual, los despachantes de aduana, los operadores de comercio exterior, tienen que estar muy finos, cuáles son las verdaderas posiciones arancelarias que corresponden, etcétera, para este tipo de productos. Ahora, vuelvo de nuevo. Más allá de todas estas contingencias o situaciones puntuales para resolver conflictos, la pregunta de fondo y objeto de investigación de esta tesina es si el error de posición arancelaria, ya sea porque lo determinó una aduana, ya sea porque lo presentó mal el que generó el certificado de origen, ya sea porque hay un error humano o lo que sea, ¿es causal suficiente para invalidar el certificado? Y anticipo que la respuesta es no, porque precisamente no es un requisito de fondo, es un requisito formal que puede ser subsanado y en el caso que no quiera o no pueda ser subsanado, no invalida el origen de la mercadería. Claro que no lo invalida. Porque, ¿qué es lo que sucede en el análisis jurisprudencial? La aduana dice, no aplica el certificado porque tiene un error, pero no me está diciendo que la mercancía que yo estoy trayendo no es de ese origen. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tampoco tiene la aduana los elementos para determinar que ese sea un origen incorrecto. El único caso donde yo puedo determinar el origen real de una mercadería es a través del protocolo que la mayoría de los países tienen de investigación de origen. Pero como ya les anticipé, no le compete al servicio aduanero, sino que le compete a otro organismo del Estado. Así que acá ya vamos aclarando algunas cuestiones formales sobre esta cuestión. Pero es sensible. ¿Qué consecuencias, y algo ya hemos dicho, tiene la no aceptación del origen? El primero, la arancelaria, o sea, el no reconocimiento del régimen preferencial. Determina automáticamente una exigencia tributaria suplementaria. Lo que en la jerga aduanera argentina decimos, ya automáticamente te formularon el cargo. Nosotros tenemos bastante informatizada la aduana, con lo cual ante esta contingencia, en la jerga aduanera sale la ELEMAN, la liquidación manual, automática por sistema, me dan 10 días para que pague, si no pagaste, suspensión y a otra cosa. Infraccionales, como ya les dije, dispara la denuncia. En el campo infraccional aduanero argentino tenemos 3 planos de aplicación de sanciones. La más grave, el delito, con el delito de contrabando. Luego el campo infraccional, lo que en doctrina administrativa se suele decir sanciones administrativas. Nosotros decimos son infracciones de naturaleza penal que se aplican en el campo administrativo, es lo mismo. Y por último, un plano disciplinario que como la aduana ejerce el control de la matrícula de importadores, exportadores, despachantes de aduana, de agentes de transporte aduanero, es como si fuera un colegio profesional, le puede aplicar sanciones disciplinarias a quienes no cumplen con los deberes a su cargo. Pero en todos los países tenemos mecanismos similares, sea como lo llamen, si es una infracción administrativa, formal y demás, es una sanción. Operativas. Y la consecuencia operativa es que indudablemente la mercadería afectada en esta circunstancia la obliga a liberarse bajo el régimen de garantía. Con el incordio que esto significa, demora en frontera, demora en conseguir y registrar la garantía, pérdida de tiempos productivos, etc.
También puede disparar una investigación de determinación de origen por parte de la autoridad competente. Esto en tanto y en cuanto es raro en el contexto de la Comunidad Andina y en el contexto del Mercosur, porque ahí la autoridad aduanera lo único que quiere es recaudar el impuesto, no omitido, sino el impuesto que lo excluye del régimen preferencial. ¿Esto qué solución podría llegar a tener? Bueno, ustedes habrán visto con el acuerdo trascendental a nivel global, que es el Acuerdo de Facilitación de Comercio, se hace una ferviente recomendación a que las aduanas y los usuarios tengan los mecanismos de resolución anticipada. Este mecanismo, que ha sido muy novedoso, que viene de la implementación de los reglamentos aduaneros de los Estados Unidos, que también fueron implementados en Canadá, permite una baja de conflictividad en cuestiones clasificatorias prácticamente absoluta. Claro, hay muchos países que les cuesta implementar, entre ellos me hago cargo del mío, regímenes de anticipación, de resolución anticipada, porque esto me determina que todos los criterios que sumariamente se vayan generando queden en una base de datos y cualquier usuario que esté en la misma circunstancia lo puede invocar. Para que se den una idea, en Estados Unidos hay más de 150.000 resoluciones o dictámenes hechos a través de este mecanismo. Así que acá podríamos tener alguna solución en las cuestiones de clasificación arancelaria meramente puras. Otro efecto, en un caso de investigación de origen, si se discutió, no acá en el tema preferencial, pero se los comento al pasar, el tema de la aplicación por una determinación de origen por elusión de dumping. Y para que lo contextualicemos en un esquema temporal, se inicia una investigación en diciembre del 2014 y se determina en el año 2018 que ese importador, los productos que había ingresado de la firma tal, origen Malasia, en realidad eran de origen chino. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? El Ministerio de Economía ordena a la aduana a que a esa firma le formulen los cargos y le reclamen los derechos antidumping eludidos. Pero recordemos que esta investigación se inició en diciembre del 2014. ¿Qué hizo la aduana? Por el periodo no prescripto fue para atrás más allá del 2014. Entonces la pregunta es, ¿las operaciones cerradas, aún dentro del periodo de prescripción, tienen que ser revisadas y aplicarles el derecho antidumping? Esto está en la Corte Suprema, pero ya la Procuración General de la Nación emitió un dictamen contundente diciendo no pueden aplicarse en forma retroactiva más allá del comienzo de inicio de la investigación, porque esto afecta el concepto de propiedad, seguridad jurídica y cierre. Si no, vamos a estar siempre abiertos a una circunstancia que por esas operaciones no fueron investigadas expresamente. Por eso acá agrego, aplican a futuro. No los voy a cansar con la descripción del tipo infraccional de declaración inexacta de la República Argentina, pero básicamente conceptos muy simples. Aplica toda destinación aduanera, sea definitiva o suspensiva, sea de importación o de exportación. El principio que sustenta toda declaración aduanera es el principio de veracidad y exactitud. Así que cualquier discrepancia en la declaración con lo que se verifique, en la medida que dispare las tres consecuencias que tiene previsto el tipo infraccional, implicará la aplicación de una sanción. El caso emblemático que casi todas las legislaciones aduaneras tienen, es la existencia de un perjuicio fiscal. La existencia de un perjuicio fiscal se puede producir por diversos casos. La primera, la más común, mercadería que se omitió declarar. Declaré 100
y a la verificación aparecen 120. Hay 20 por la cual no pagué tributo. Caso de manual de perjuicio fiscal. La otra, por discrepancia de calidad. Declaré algo como de primera y en realidad, algo de segunda y en realidad era de primera. ¿Por qué? Menos valor, afecto base imponible, menos pago de tributo. La otra cuestión que se puede presentar, y acá entra el tema que nos ocupa, la no aplicación de un régimen preferencial. Entonces, invoco un régimen preferencial que la aduana me dice luego, no te corresponde por ahí por un defecto de fondo del certificado. Esto ha pasado muchísimas veces. Mal emitida la factura, presentar un certificado de origen vencido, mal confeccionado el certificado de origen. A ver, hay un reciente libro del profesor Ricardo Basaldúa que publicó este año sobre régimen de origen de mercancía, donde la doctora Ana Suncheski hizo el capítulo de estudio jurisprudencial y detalla muy finamente todos los casos donde tiene razón la aduana por defecto de forma y donde no tiene razón la imputación aduanera por defectos formales. Así que acá tenemos una presentación. La otra posibilidad que se puede presentar una declaración exacta es la violación a un régimen de prohibición. Y por último, la cuestión de la divergencia de la divisa involucrada. No voy a entrar más en detalle porque excede el trabajo que nos han encomendado. ¿Qué tenemos en consecuencia que analizar para ir terminando con esta exposición? Primero, no cabe duda que el marco y alcance en un acuerdo preferencial, ya sea bilateral, global o de integración plena, primero y principal lo da el propio marco del acuerdo. Acá se establecen principios, se establecen normas y cómo tengo que interpretar el acuerdo, aún con un sistema de prelación de normas, para llegar a la conclusión correcta de interpretación. Segundo, normalmente suelen estar muy bien detallados los requisitos a cumplir en el certificado de origen. Tercero, claramente está delimitada quién es el órgano competente para poder generar o resolver una cuestión acerca del origen. A medida que se vayan creando marcos o espacios de acuerdos de libre comercio, obviamente vamos a tener esta misma cuestión. En teoría, si se hubiera aplicado el cronograma del Mercosur, deberíamos ya estar en el estadio de unión aduanera perfecta, con libre plática de mercancías, análogo al sistema de la Unión Europea, y centralización de la recaudación aduanera común. Para esto se habían fijado 3 condiciones: la informatización completa de las 4 aduanas de los países miembros plenos, efecto que ya está cumplido, reducción de los aranceles y la no aplicación de la doble imposición. Se da la paradoja que un producto ingresa por el puerto de San Pablo y tiene que ser transportado por camión. Al momento de ingresar a San Pablo paga los derechos extrazona y al momento de ingresar a Paraguay vuelve a pagar los derechos extrazona. Esto es un disparate. Bueno, esto, y la última condición era la aplicación y vigencia del Código Aduanero del Mercosur. Hasta ahora el Código Aduanero del Mercosur ha tenido aprobación legislativa plena en la Argentina, tiene aprobación por Cámara de Diputados en Brasil, falta la aprobación de senadores, y Paraguay y Uruguay están ahí expectantes a ver qué es lo que va a pasar. Pero ustedes vieron que estos códigos son códigos marcos al mismo modelo que utiliza la Unión Europea, en la que lo fino va a estar en la reglamentación común que se haga con posterioridad. ¿Qué quiero decir? Que la idea es que si tengo formalizado un contexto y reglamento de libre plática, recuerden que es
por el punto que ingresa al mercado o a la Unión Aduanera General, automáticamente circula libremente más allá de la situación interna específica que tienen para el IVA, que se aplicará seguramente un esquema parecido a lo que tiene la Unión Europea. Es decir, esto me lleva a que tenga que eliminar el certificado de origen. ¿Por qué el tema es importante? Vuelvo acá ya para una cuestión local. Veamos Bolivia. De incorporarse plenamente al Mercosur, va a tener que adoptar las normas operativas mercosureñas para el trámite de Mercosur. Y ustedes tienen una oportunidad de no repetir errores que sistemáticamente se han repetido tanto en Brasil como en la Argentina. En este contexto, piensen que más allá de los cronogramas de implementación, acá también vamos a sumar, si Dios quiere, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, en la que vamos a tener nuevamente, probablemente al principio, con la aplicación de ciertas posiciones arancelarias, pero la idea es que esto a lo largo de los años sea una integración plena. Así que estos son desafíos que nos quedan para el futuro. ¿Qué podemos decir a modo de algunos conceptos jurisprudenciales para ir cerrando esta exposición? Está claro que la jurisprudencia en este sentido ha señalado que la errónea ubicación arancelaria de la mercadería no es determinante de la procedencia de las preferencias arancelarias, puesto que ésta se concede a las mercaderías, dado que son las mercaderías las negociadas y no las posiciones arancelarias, aunque dichas posiciones arancelarias brinden una ubicación de las mercaderías en la nomenclatura. Esto lo determinó la Cámara Contenciosa Administrativa Federal al ratificar un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Aloar Aluminio Argentino, en la causa YPF sobre apelación. Este mismo criterio también fue sustentado, los fallos son muchísimos, acá he tomado los más representativos, también en una causa Whirlpool, de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, Sala 4, estableció que desconocer el tratamiento arancelario, esto era en el caso, en el marco de la LADI, llevaba a incurrir a una grave violación del principio básico postulado, previsto en la Constitución Nacional, y en el caso concreto existe una total correspondencia entre la factura comercial y el certificado de origen. Acá era un tema puntual. Es decir, desde el punto de vista jurisprudencial, está sentado el principio al que estoy haciendo referencia. Lo curioso es que en el servicio aduanero esto no está internalizado todavía. Ellos responden como si fueran de manual, como autómatas. Observo el certificado, clasificación arancelaria, denuncia. Y la respuesta que se recibe en el área operativa es: anda al Tribunal Fiscal. Y si no, como me dicen también más coloquialmente, Alais, no te quejes si vivís de esto. Ahí les recuerdo que me salta mi corazón de exfuncionario, porque como abogado de la aduana he tenido que lidiar como Quijote contra los molinos y defenderme de una causa que desde el inicio me daba cuenta que estaba perdida. Entonces yo digo, ¿por qué ser poco claros en esto? Como conclusiones, digamos que el error o la interpretación por parte del servicio aduanero respecto de la posición arancelaria consignada en un certificado de origen en el marco normativo del Consejo de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur es un error formal y por consiguiente subsanable. Si es subsanable y se trata del error formal, al no afectar el tratamiento aduanero preferencial de la mercadería, no configura infracción administrativa aduanera de declaración inexacta o su equivalente en forma real o potencial. En los acuerdos de la Comunidad Andina y Mercosur, al negociarse la totalidad del universo de mercaderías originarias,
La correcta clasificación arancelaria a los fines estrictamente tributarios no tiene incidencia, ya que no modifica el origen preferencial. Se considera que solo podrá entenderse que existe algún perjuicio si como consecuencia de la discrepancia arancelaria se constata la existencia de alguna mercadería expresamente excluida del régimen preferencial. Si por el contrario el conflicto clasificatorio se presenta en el marco del alcance de un acuerdo de complementación económica establecida por la LADI, la divergencia clasificatoria producida en un certificado de origen que redundara en que no se trata de una posición arancelaria negociada, sí daría lugar a la posibilidad de estar ante una infracción de declaración inexacta o su equivalencia por generar el perjuicio fiscal precisamente por tratarse de una posición arancelaria no negociada. Cierro con una frase que siempre me impactó de un gran administrativista y funcionario público español, que fue don Alfonso Parejo, que hacía la distinción en la administración pública del concepto de eficiencia y eficacia. Muchas veces el servicio aduanero o muchos organismos estatales creen que son eficaces. Ayer cuando exponía la doctora sobre el tema municipal y demás, se veía parte de esto, ¿no? La supuesta eficacia. Pero luego de trasuntar todo el proceso jurisdiccional que corresponde, al revocarse nos damos cuenta que se fue muy poco eficaz. Ese dilema entre eficacia y eficiencia debería ser el norte en toda administración pública. Porque si yo reduzco todo a cumplir pautas de recaudación o supuesta eficiencia operativa, no tengo a veces la visión de ver o anticipar cuáles son las consecuencias. Por ende, muchas gracias por su atención y con esto he dado por concluida mi exposición. Gracias. Agradecemos la participación del expositor y, como ya es habitual, a efectos de dar cumplimiento al programa establecido, vamos a proceder a dar curso a las preguntas relativas al caso expuesto. Tenemos una pregunta por acá, por favor. Muchas gracias, doctor. Una brillante exposición. Es refrescante conocer lo que sucede afuera y desde el punto de vista académico también. De acuerdo a lo planteado, la posición arancelaria no incidiría en que es en la nulidad del certificado de origen o en su rechazo, ¿verdad? En Bolivia, seguramente también en la Argentina, contamos con una interpretación literal de la norma cuando se trata de exenciones. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: si el certificado de origen o la desgravación que reconoce un acuerdo bilateral se considera una exención propiamente o no, porque no estamos, bueno, no tengo un criterio, ¿no? Pero quisiera conocer el suyo. A ver, el contexto que usted me dice, se discute también si es una exención o es una no imposición específica de impuestos. De todas formas, no quiero entrar en la discusión técnica. Lo que me interesa es que, en rigor de verdad, el certificado de origen lo que testimonia y da validez es respecto del origen, no de la correcta clasificación. No tiene sentido en una negociación global de mercancías detenerme, porque ha tenido razón cuando sí se ha observado el no cumplimiento de las normas de origen de una mercancía. Esto es habitual. La vez pasada hubo una investigación sobre supuestos productos textiles de origen Paraguay y se determinó que eran pakistaníes. Gafas de origen Uruguay y se determinó que eran chinas.
pilas o cables de fibra óptica origen Brasil y se determinó que eran americanos. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es en las correctas determinaciones de origen. La posición arancelaria en este contexto aparece en este marco de tipo de acuerdos, excluyo al ADI, excluyo algún acuerdo puntual bilateral, donde ahí sí he negociado posiciones, que en este marco es un elemento decorativo. Si estuviera o no estuviera, da lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, que se hagan fuerte de un detalle para invalidar el documento, me parece un poco fuerte. No es entender en esencia el espíritu del acuerdo y lo que se ha buscado. Muy buenos días, muchas gracias, doctor. Mi nombre es Carlos Castillo. La consulta respecto al origen, cuando la mercancía ingresa a un régimen especial de zonas francas. Le pongo un ejemplo, llega la mercancía de Argentina, entra a una zona franca en Bolivia, está dada a un cierto importador, a tal empresa, existe una venta, pierde la persona que está comprando la preferencia arancelaria, dado y conociendo hace 36 en su artículo 9. Muchas gracias. A ver, en el caso puntual de zonas francas, tenemos una norma Mercosur expresa que dice que la mercadería de origen Mercosur, si ingresa a zona franca, pierde origen. Es un absurdo, pero así lo dijo la norma. Yo ahí me pongo positivista. Si las partes contratantes lo determinaron, perdió origen. Para dar respuesta a eso, tenemos que ver qué es lo que dice el acuerdo. En consecuencia, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Las zonas francas, por lo menos de Argentina, no almacenan absolutamente nada de origen Mercosur. Tengo entendido que está en proceso de revisión este criterio, porque en rigor de verdad, la zona franca genera facilidades de tipo comercial, me permite tener en stock mercancía para una venta que pueda aparecer súbitamente, entonces tengo disponibilidad de mercadería, me permite armar lotes, adoptar situaciones que se adapten a una mejor comercialización. Pero obviamente, mientras tenga la norma que me dice que pierde origen, ya no tengo mucho más que mover. Les cuento un caso que también hemos tenido en Colombia. Se han creado también estas zonas o hubs de almacenamiento y demás. Muchas empresas multinacionales que operan en Sudamérica están utilizando esta metodología análoga a la que está en Panamá, pero con el acuerdo de libre comercio que tiene Colombia, sobre todo con Estados Unidos, acá se ha transformado esto en una nueva meca. Entonces, ¿qué hacen? Estoquean mercancías, pero esas mercancías después, mercaderías que son indudablemente de origen colombiano, quieren hacerle valer el acuerdo de complementación económica Mercosur con Colombia. Y acá tengo el problema, pierdo el origen, ¿cómo hago? ¿Me entiende? Entonces, ahí también tenemos inconvenientes y también otra cosa novedosa, que en estas zonas especiales empiezan a tener ensambladurías, son maquiladoras. La vez pasada me hicieron una consulta, una cadena de hipermercados que obviamente televisores de alta gama y demás ensamblados en estas áreas si podían entrar con el beneficio del arancel del negociado con Colombia. Y no podía porque no cumplía con normas de origen. ¿Por qué se hizo la pregunta esta? Porque en estos mismos acuerdos, en materia de televisores, las grandes marcas que conocemos, ¿dónde fabrican? Sobre todo los muy grandes, los de muy alta gama, en México. México debe estar entre los 2 fabricantes más grandes de televisores del mundo, pero están negociados. Pero ahí no es una ensambladuría, es lo que dicen. Aparentemente tiene mucho más valor agregado. Pero bueno, tenemos estos inconvenientes en forma permanente, ¿no es cierto?
Damos lugar a la tercera y última pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor Alais, por la exposición, brillante. Una consulta relacionada con la jurisprudencia, la que señalaba sobre la validez de la partida arancelaria en el certificado de origen. Entiendo que esa jurisprudencia abarca intramercosur y son casos intramercosur. En el caso de los acuerdos bilaterales o plurilaterales suscritos con Mercosur, con los países de la Comunidad Andina, el caso de Colombia que mencionaba y el caso de Bolivia, el AC36, primero que tenemos muchos productos con requisitos específicos de origen. Y estos requisitos específicos de origen están casados con la partida arancelaria. Por lo tanto, la pertinencia de la calificación está amarrada a la nomenclatura, a la posición y a la procedencia de las materias primas o insumos que también tienen otra clasificación para poder calificarlas como originarias y acceder a la preferencia. Mi consulta es, ¿esa jurisprudencia a la que señalaba podría considerarse a la luz de la validez o no de los certificados de origen por errores en la partida arancelaria en el acuerdo Bolivia-Mercosur? Dos cosas. La primera, es correcto lo que usted dice en orden a que por ciertos requisitos especiales de determinación de origen está atado a una determinada posición. Desde esa perspectiva me anticipo a comentarle que difícilmente el operador se equivoque. Porque como va a tener que cumplir con estos requisitos, un buen operador a la hora de confeccionar el documento va a hacerlo correctamente. El problema sería si hay un cambio de interpretación por parte del funcionario aduanero. Y ahí yo creo que aplica esta jurisprudencia que yo le estoy comentando. Por otra parte, tenemos que ver los acuerdos de complementación. Hay acuerdos muy amplios donde prácticamente han negociado todo el universo de mercaderías, con lo cual ahí aplicaría. El caso Mercosur con el ACE que vincula con Chile. Está prácticamente negociado el 100%. Entonces, no creo que tengamos inconvenientes desde ese punto de vista. Se me ha producido el sistema inverso, que estoy sacando algún producto argentino con una posición arancelaria, pero Chile en principio tiene otro criterio, pero Chile tiene arancel cero. Entonces nadie me está haciendo un cuestionamiento del certificado por un purismo arancelario. Y por otro lado, yendo a la cuestión específica de normas de origen, el único o los únicos que se van a dar cuenta si no estoy cumpliendo con una norma real de origen o es el competidor o el servicio aduanero, pero el que lo va a tener que investigar y determinar es la otra autoridad. Así que ahí es donde tenemos cómo circunscribir lo que usted me preguntaba. Agradecemos entonces la participación de Horacio Félix Alais,